Bueno, pues ante todo, pues muchísimas gracias al Instituto por invitarme a esta importante y necesaria conferencia, porque a pesar de lo que se conoce sobre Cuba, ha habido mucha distorsión internacional y por eso es importantísimo, sobre todo utilizando los medios sociales, que se pueda pues realizar este tipo de conferencias. Por motivos del tiempo que tengo asignado para la presentación, pues voy a ir a un poco de velocidad para no pasarme del tiempo. Primero, que la crisis que vive Cuba actualmente es la misma que han padecido todos los regímenes socialistas del mundo, y es que el fracaso socialista es una regla que no tiene excepciones. En verdad, el régimen castrista ha vivido permanentemente en crisis. Crisis de diversas magnitudes y que pues a lo largo de 64 años y de mayor o de menor envergadura, pero esencialmente ha estado en crisis a pesar de los créditos, subvenciones, ayudas de todo tipo y de gran magnitud que han estado recibiendo de numerosos países, principalmente los países comunistas y del mundo socialista. Régimen castrista, primero en términos económicos, está en bancarrota económica y financiera y está en un descalabro social y en un total descrédito político. En las tres esferas fundamentales, el régimen castrista es un fracaso total y por eso el título de esta conferencia le viene de maravilla a la dictadura comunista socialista de Cuba, la crisis total. Para los que están mirando esta conferencia en las redes sociales y que por supuesto muchos no conocen lo que ha ocurrido en Cuba, porque ha habido un altísimo grado de desinformación y eso hacen los regímenes socialistas, control de la información para que el mundo no sepa realmente qué ocurre dentro de sus fronteras y que los inocentes e incautos en otros países pues sigan creyendo que el socialismo es una solución a sus problemas nacionales. Bueno, pues aquí les tengo una serie de proyectos fracasados para que entiendan la magnitud del fracaso de los regímenes socialistas. Y lo que les voy a contar de fracasos de proyectos grandiosos han sido fracasos en todos los países comunistas. Todos tienen grandes proyectos, enormes intenciones de desarrollo, y todo fracasado. Les voy a leer algunos para que tengan una idea. Y fíjense que no los puedo leer todo porque estaría aquí una hora leyéndoles proyectos fracasados. La disecación de la ciénaga de Zapata. ¿Recuerda, Tomás? La industrialización del país. La zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar. La institucionalización del país. Da risa. La rectificación de errores y tendencias negativas. O sea, aún reconociendo de que estaban en error, bueno, pues no lo pudieron rectificar. El plan alimentario, un país que lleva 60 y pico de años con tarjeta de racionamiento de todo. La creación de razas bovinas, F1, F2, F3. ¿Y saben por qué eran F? Fidel, culto a la personalidad de los dictadores comunistas como en todos los países socialistas. Las cortinas de árboles rompevientos, desbarataron cultivos de todo tipo para sembrar unas cortinas que iban a parar las corrientes de viento. Locuras totales. El plan cafetalero Cordón de La Habana. Sembraban café a la gente en los jardines de su casa. Esto parece un absurdo, pero fue una realidad. Así fue, yo lo viví en Cuba. Bueno, para no seguir con todo esto, más recientemente, para que no piensen que es pasado, algo que ocurrió lejanamente. No, en el presente sigue. Hace menos de 8 meses, la tarea ordenamiento. El vasito de leche para todos los cubanos de Raúl Castro. Todavía los cubanos lo están esperando desde Raúl Castro hace 10 años. Y la unificación monetaria de hace unos escasos 4 o 5 meses. Y es que los desastres económicos y financieros son todos muy bien conocidos. Pero para que tengan una dimensión de la magnitud de estos desastres, miren la cantidad de dinero que ha generado en deuda este sistema fracasado en Cuba. Unos montos de estos los han condonado, le han perdonado, porque se cansaron de tratar de cobrar y no pudieron países. Y en otros pues siguen ahí en default, o sea, en no pago. Fíjense, escuchen, 35.000 millones de dólares en deuda a Rusia.
16.700 millones con Venezuela, 11.800 millones con el Club de París, 9.100 millones con China, 3.400 millones con Japón, 2.800 millones con Argentina, 1.300 millones con empresas comerciales privadas. Este juicio está en Londres actualmente. 1.200 millones con Rumanía, 697 millones con Brasil, y la lista de cientos es tan larga que, repito, tendría que estar aquí media hora, yo creo. Le deben a las 11.000 vírgenes y a los descendientes. De hecho, no tienen crédito en ningún lugar del mundo, reconocido por la propia dictadura comunista. No tienen crédito en ninguna parte, y esta es la debacle, y están en crisis total porque ya no tienen crédito, no tienen credibilidad, no le pagan a nadie. Socialmente, Cuba vive un descalabro generalizado, y se los voy a sumarizar, repito, por factor de tiempo. Suministro eléctrico caótico, centrales termoeléctricas anticuadas y destruidas, sin tubería. Las tuberías están todas llenas de incrustaciones porque han utilizado petróleo sulfuroso, imposible de usar, eso, locura, pero no tenían otro remedio porque el fracaso económico del régimen los obligaba a hacerlo. Y de hecho, en Cuba los apagones son entre 4 y 10 horas diariamente. El transporte, especialmente de autobuses, casi inexistente. Menos del 30% del parque de autobuses está funcionando. No tienen gomas, no tienen piezas de repuesto, no tienen batería, y ahora no tienen ni siquiera combustible tampoco. Así que se imaginarán lo que es el transporte en Cuba. Hay localidades del interior totalmente aisladas, no tienen comunicación con otras áreas del país. La crisis de la vivienda es espantosa. Los edificios se derrumban cada vez que llueve, cada vez que viene un mal tiempo. Es horrible. Los hospitales en total abandono, equipos obsoletos o no funcionan. Los baños asquerosos, sin agua. Los enfermos tienen que llevar su jabón, su toalla, su sábana, su almohada y hasta un bombillo para iluminar la habitación. No hay medicina, ni siquiera las más elementales como antibióticos, analgésicos. El suministro de agua precario. Usan capital, las principales ciudades, La Habana, Santiago de Cuba, usan camiones cisternas con tanques llenos de huecos y oxidados. Y ese es el agua que le dan al pueblo, muchas de ellas provenientes de las represas. Así que imagínense ustedes. Por eso hay tantas epidemias y enfermedades. Los alimentos racionados de 60 y pico de años no llegan, y ni los racionados llega a la bodega, que se entienda. Para poder comer, los cubanos tienen que ir a las tiendas dolarizadas de los militares. Tiendas que tienen unos precios estratosféricos que no están al alcance del pueblo. Los salarios son los más bajos de América Latina, y para que tengan una idea, esto no es subjetivo lo que estoy hablando objetivamente. El salario promedio en Cuba oficial, lo pueden buscar en internet en las propias cifras del régimen, 3.838 pesos cubanos al mes. Ese es el salario promedio, no salario mínimo, salario promedio, a la tasa de cambio oficial, no la que está en el mercado real. La del régimen, 123 pesos cubanos por $1. Eso quiere decir que los cubanos promedio ganan $30 al mes. ¿Sabe lo que es esto? Lo que ha citado el Banco Mundial como nivel de pobreza. Quiere decir, el salario promedio en Cuba es un salario de pobreza, así claramente. Bueno, y ahora termino. Políticamente, el régimen ha sobrevivido. Porque ella dice, bueno, ¿y cómo ha sobrevivido esto? Bueno, pues políticamente ha sobrevivido a base de, primero, terror, control, amenaza, cárceles, fusilamientos. Solamente en 1959 y 1966 se ejecutaron en Cuba más de 12.000 personas. Las cárceles llenas, cientos de miles de presos políticos. Y ahí está la historia. Busquen la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que lo vean. Así que, y sobre todo, éxodos masivos, constantes, uno detrás del otro. El Mariel, Camarioca, los balseros, ahora mismo lo acaban de ver, 30 y pico de mil cubanos han salido en nada, 320.000 cubanos en menos de un año. O sea, un verdadero desastre. Así que resumo y digo, el régimen está políticamente desprestigiado. El socialismo en Cuba solamente ha producido pobreza, escasez, cárceles, exilio y sometimiento. Sus banderas, la educación y la atención médica, se han ido desvaneciendo junto con su fracaso, y hoy ambas son un desastre. Sin lugar a duda, la crisis que vive el régimen de Cuba es una crisis total. Gracias.